Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports, a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque los Pumas siguen demostrando que son un desastre. Los universitarios cayeron ante Chivas y fallaron el penalti que pudo darles el empate de último minuto. Debatiremos qué es lo que está pasando con esta institución que pintaba para ser protagonista con Efraín Juárez. Pulso de la Liga. El rebaño sagrado ya lleva 3 victorias consecutivas, mientras que América y Toluca están peleando por el liderato. Además, les daremos toda la información de las lamentables situaciones que se dieron en el boxeo mexicano este fin de semana. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports. Se tenía que decir y se dijo. Porque se tenía que decir, de la grandeza de los Pumas, aún quedan 2 cosas. La afición, qué tremendo mosaico mostraron de nuevo, esta vez contra Guadalajara. Y la riquísima historia de un club que impuso una filosofía en México, que creó la cantera, las fuerzas básicas, un modelo eficiente, exitoso de generar talento que llegó a latitudes altísimas, no solamente de exportación al viejo continente, sino base de selección mexicana. Pero queda en el recuerdo, porque hoy, ese sistema, hoy, lo que antes conocimos como la garra Puma, hoy ya no existe. Hoy solamente es un gratísimo recuerdo. Hoy Pumas está tratando de asimilar modelos que son ajenos a su esencia, modelos que se basan en comprar y comprar y comprar talento desde fuera, sin darle oportunidad, sin generar juveniles que puedan sacar las papas del horno. Y es una ironía que justamente contra Chivas se haya exhibido esa triste realidad. Chivas, que trabajó una cantera de forma excepcional. Hoy podemos decir que la del Guadalajara es la mejor cantera que existe en el fútbol mexicano. Y que termina resolviendo un partido gracias a los juveniles. Lo de Sandoval, que va que vuela para ser novato del año. Y lo de la Hormiga González. Ya quisiera Pumas tener un delantero en sus fuerzas básicas como el que forjó Chivas en su riquísima cantera rojiblanca. La Hormiga González, uno de los juveniles mexicanos que están apuntados y que no entiendo por qué el Vasco Aguirre no se lo terminó llevando a esta fecha FIFA. Se han intercambiado los papeles. Pumas quiere parecerse a Rayados, a Tigres, al América, Cruz Azul, por los modelos, por la contratación de jugadores extranjeros o incluso mexicanos a altos costos, que vienen de otras latitudes y que tratan de acoplarlos a su sistema. Mientras Chivas se aferra a la sangre joven, a lo que le da el tapatío, un tremendo proyecto que sigue siendo súper exitoso, a darle oportunidad a los juveniles, como antes lo hizo el Club Universidad, al que le quedan solamente 2 cosas de esa grandeza: la afición, tremenda afición, y el recuerdo de una rica historia. Pero que se queda en el recuerdo. Y se dijo. Con la derrota del día de ayer ante Guadalajara en Ciudad Universitaria, los Pumas que comanda Efraín Juárez alcanzaron su 5º descalabro del torneo y el 3º de forma consecutiva. En lo que empieza a ser una crisis innegable, el discurso del entrenador auriazul comienza a desesperar a la afición. Y no solo eso, dentro de su propio cuerpo técnico empiezan a haber discrepancias en las declaraciones. Escuchemos lo que dijo el entrenador de los felinos apenas el 23 de septiembre pasado, tras caer en la frontera ante los Bravos de Juárez, y cómo no concuerda con lo expresado ayer por su auxiliar técnico en conferencia de prensa. ¿Por qué tan dolorosa? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿O qué, a qué matamos? ¿O qué pasó? Es una derrota que obviamente cuesta, que nos duele,
por supuesto, pero dolorosa es que mi equipo no haya jugado, no haya corrido, no haya metido, no haya ido a correr riesgos con 10 hombres, porque todavía con 10 hombres tenemos la del penal que no nos marcan. No, dolorosa no. Creo que hay que corregir ahí y ser muy sensatos con las preguntas. Y esto fue lo que dijo Luis Pérez el día de ayer tras la derrota ante las Chivas en conferencia de prensa, en lugar del propio Efraín Juárez, quien salió expulsado en el clásico capitalino ante el América. Y bueno, como te digo, en este momento el equipo está triste, está dolido, porque creo que ha sido un poco un resumen de la temporada. Hoy el equipo asume los riesgos, juega por momentos bastante bien, y creo que no ha llegado el resultado que hubiéramos querido, que hubiéramos esperado. Estoy convencido que son detalles, ¿no?, los que nos marcan la diferencia, en no ser contundentes, en no poder haber defendido mejor en el área. Y bueno, son circunstancias que nos han pasado durante el torneo, y sobre todo hoy más que nunca, creo que en las buenas están todos, pero en las malas es donde verdaderamente se ve la familia, y estoy convencido que este equipo es una familia y va a dar todo lo que tenga que dar para poder clasificarse. Entonces, ¿se le permite al plantel estar dolido o no? ¿Podrá Efraín Juárez revertir esta situación y sacar a la Universidad Nacional de este profundo bache? Lo debatimos con usted en el show de la Octava Sports. El pulso de la Liga MX. ¡Jolioli! Bienvenidos, amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Pues la verdad es que ayer el Guadalajara, en un partido emocionante contra los Pumas, saca estos 3 puntos que no ponen a Chivas todavía en la clasificación directa. Es más, hoy por el tema de diferencia de goles, a Guadalajara, tanto con Pachuca como con Tijuana, que están a 3 puntos, no les alcanza solamente ganar, deberían de golear, y que también los equipos fueran goleados para así a lo mejor con un solo juego poder meterse a zona de liguilla directa. Mientras tanto, la distancia todavía sigue siendo de 2 partidos, de 2 jornadas, para que Chivas pueda recomponer el camino, que al final del día es el objetivo prioritario de este proyecto de Milito, no confundir los 3 triunfos ante Necaxa, Puebla y estos Pumas. Pero déjenme saludar con mucho gusto a don Ignacio Fantasma Suárez, porque Carlos Ponce de León mandó el dardo envenenado, ¿no? O sea, estos Pumas que no pesan, que estos Pumas que ya son campeones de mosaicos, campeones de la historia, pero que pues tienen mucho tiempo que dejaron de competir. Nacho, ¿qué te deja este partido, que seguramente va a ser de los diezmados, ¿no? De los equipos venidos a menos, ¿no? Que ayer, con un muy buen ambiente en el Estadio CU, con muchos más aficionados del Guadalajara que de Pumas, terminaron dando un 2-1, que para mí me pareció un partido atractivo. ¿Cómo estás, Nacho? Yo creo que fue un choque de populares con aficiones impresionantes, pero 2 equipos mediocres, porque jugó el 9º contra el 10º y son 18, pues están a la mitad. Lo que rescato de Carlos, y coincido con él, es que Chivas tiene un proyecto, está metiendo a los jovencitos, eso es lo que tiene que hacer. Y Pumas es como ese amigo que todos tenemos o que todos conocemos, que se cree rico y presume como rico, todo lo compra en abonos, se endroga con el coche a pagar mensualidades, quiere presumir que tiene dinero cuando está jodido y quiere vivir una vida que no le corresponde porque no tiene ni los recursos. Eso es Pumas. Pumas es una caricatura de proyecto, porque no hay proyecto. Tienen un presidente que lo metieron ahí porque no tenían dónde meter a alguien que venía de la Comisión de Derechos Humanos, que para cerrar grupo y armar filas, pues generalmente todos los equipos hacen asados, te tiran tus tequilas, te dicen las netas. Pues no, estos fueron a cenar al Cipriani del Ritz-Carlton la semana pasada, y cada uno tenía que pagar su cuenta para cerrar filas porque venía Chivas y América. Y este equipo es eso, es un remedo. Ves los pocos canteranos que tienen y dices, híjole, qué pena, ¿no? Y ves que traen a Ramsey cuando ya estaba retirado y era técnico. De milagro no llegó Anthony Marshall, ¿no? Porque el Tato habló con Mejía Barón y dijo, tan ese francés, a ver, háblale, y le metieron más billetes rayados y vino. Yo creo que después de verlo ayer, pues no están tan arrepentidos.
Pero sí coincido con Carlos. A este Puma le queda su historia y su afición porque su presente no tiene proyecto. Y lo peor es que ahora no tiene ni siquiera un patronato que lo rescate, porque el patronato existe, pero existe como membrete. No aporta dinero, ya no tienen a Ica, alguien ese que les inyectaba y hacían, ahora lo tienen como un aparato político para ganar elecciones. Qué duro lo estás diciendo, Nacho, ¿eh? Qué duro lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, es una crítica voraz a algo que al final del día yo sí intuyo que hubo muchas mejores intenciones. Bien ejecutadas, no lo sé, todavía, porque creo que al final del día Pumas depende de sí mismo para meterse ese play-in y de ahí competir, que no está para el campeonato, eso queda claro, pero no está para el campeonato ni con Saracho ni en la gestión anterior, ¿no? O sea, al final del día Pumas y esta grandeza de Pumas se ha diluido y se ha perdido en los últimos, desde que se fue el patronato de Arturo Elías Ayub, ¿para qué le hacemos al cuento? Desde ahí Pumas, bueno, por ahí con Mabub, ¿no? Alcanzaron a pelear, se metieron y ganaron un título, pero ha sido muy difícil ver a esos Pumas que, dicho sea de paso, como equipo de los populares, grandes, como los quieran llamar, fue el primero que llegara en 4 campeonatos, ¿no? Tenía 4 títulos en torneos cortos y era el grande que estaba en esa lista con Toluca, con Pachuca, con Santos, que fueron los primeros mandones de los torneos cortos. Charlie, la verdad es que en este caso ayer que tú ves que a lo mejor pudieran haber empatado el juego, ¿no? Etcétera. Todavía hasta hace 2 semanas estaba este entendimiento que Pumas, pues no, gracias a Efraín Juárez, no perdía. Es más, Keylor Navas, como no jugó la jornada 1, llegó despuesito, Keylor Navas vino a perder después de 8 partidos. Y hoy tú ya ves el dato y dices, Efraín Juárez solamente tiene 3 triunfos en 12 partidos y además tiene los mismos puntos que Rafa Puente del Río, que ha sido una de las peores gestiones en la historia de los torneos cortos de los Pumas. No, bueno, sí es peor todavía Rafa Puente, ¿eh? O sea, todavía en el tema estadístico todavía es peor que es peor que Efraín, ¿no? Ahí se están peleando ese puesto. Te saludo con gusto, Enrique, Nacho. Al final de cuentas, el tema es, ¿para qué está Pumas? No está para pelear el título. Se meten 10 a la fase final, ¿no? 4 en zona de play-in, 6 directos a liguilla. Entonces, de esos 10, tú haces el recuento de los 18 que existen hoy en Liga MX, Pumas se va a terminar metiendo entre los 10, porque no hay peores que Pumas. O sea, porque el proyecto, bien lo apunta Nacho, está en la medianía, ¿no? Y se va a terminar metiendo ahí. Yo no coincido con lo del Guadalajara, porque yo creo que Chivas se va a terminar metiendo incluso directo, Nacho. Y es todo por el calendario. Que Enrique siempre acusó de la América, que le ayudaba, porque le juntaban... Sí, le tocan todos los jodidos, todos los chiquitines. Toda la Tienen Mazatlán, Querétaro, Atlas. Y luego, penúltima, es Pachuca, ¿no? O sea, que va a ser el duelo directo. Y Rayados. A ver quién se mete, y Rayados al final. Entonces, yo creo que Chivas tiene todo para meterse directo. Y Pumas se va a terminar metiendo, pero porque no hay otro peor que Pumas. Ese es el tema, ¿no? Esas son las grandes diferencias que hay en nuestra liga, que es tan competitiva que no podemos poner no sabemos quién es al inicio del torneo el próximo campeón, pero al final de cuentas sí, ya a la mitad, hacia el final del torneo, se exhiben estas diferencias y Pumas no es tan malo como Querétaro, como Puebla, como el Atlas, como Santos. Entonces empiezas a descartar a los 8 que quedan fuera y ahí Pumas... Es el menos malo de los malos. Exacto, justo ese es el tema, ¿no? Y el problema hoy, y esta es la esencia realmente del problema, es que en cantera, que está ligada directamente a universidad, si tú te metes en el play-in, ya la hiciste, ya estás del otro lado, ya cumpliste con la chamba en universidad. Un equipo que antes estaba acostumbrado a estar peleando títulos, hoy la única exigencia que hay es métete al play-in y con eso estás del otro lado, papá, del otro lado. ¿Qué pasó con Gustavo Lema? Terminó 4º de la liga, que presenta, creo que ahí me corté un poco. De repente se presentan en liguilla y Rayados los echa con la mano a la cintura, ¿no? Con la mano atada a la espalda, ¿no? O sea, en CU, 12 del día, el sol y todo, bueno, los termina sacando. ¿Y qué dice la directiva? Es que como terminaste en 4º y calificaste directo a la liguilla, te ganaste la renovación y te vas a quedar en Pumas. Cuando la tribuna le estaba diciendo, oye, ¿qué remedio de técnico nos dejaste porque dejaste ir al Turco Mohamed?
¿qué pedazo de técnico nos dejaste? ¿A qué estás aspirando con Gustavo Lema? Pues calificar directo a liguilla. Pasa lo mismo con Efraín. Y ahora, siendo todavía un poco más críticos, el problema de Efraín es que pues el proyecto que tienen hoy armado pues está hecho a la medida de Efraín. Trajo a su cuate Ramsey, se trajo a Keylor Navas, el mejor refuerzo que tienen, se trajo a Vite, que va con la selección de Ecuador en contra de México, se trajo a Angulo, que falla el penalti contra Chivas, pero va a ir a Colombia y va a enfrentar también a México. Es decir, termina llevando a jugadores que de nuevo son seleccionados. A Suaje, al central venezolano, que es bastante malito, ya le alcanzó para irse a la Vinotinto. Y entonces Pumas dice, oye, pues ya viste todos los extranjeros que tengo, es un tremendo proyecto lo que tengo. Y no van a correr a Efraín porque le armaron el proyecto. Entonces yo creo que Efraín se va a quedar todo el torneo. Hasta el siguiente van a tratar de exigirle ahora sí medianamente que califique y no va a pasar nada con Pumas porque hoy la exigencia en Pumas no existe. Pero es que, mira, por eso, precisamente por eso que estás hablando. Perdón, Nacho, es que dice, no existe, o sea, es que sí, ¿no? Porque de alguna u otra forma lo que no podemos negar es que claro que está generando muchísimo ruido el mal torneo de Pumas. ¿Ruido en dónde? O sea, cuando dicen, es que les da igual, o sea, tú ves ya al aficionado, a ver. ¿Ruido dónde? Ayer constató, no le había pasado eso a Pumas en mucho tiempo, porque no le ha pasado ni con América, ni con Cruz Azul, ni nada de local. Ayer jugó de visita, y eso no le sucedía a Pumas. Eso porque no es un Chivas mensaje tiene de que mucho más. la gente de Guadalajara compró pero no es porque siempre había pasado, o sea, la propuesta es porque la gente de Pumas más bien ya ahorita hoy la tienes en el área para rematar y no la metes. Es porque Chivas tiene más afición que Pumas. Pero lo ha tenido siempre, Charlie, y aún así no lo lograban. No, hoy, creo que sí. Hoy sí es por un dejo de enojo del aficionado de. Pues no estás jodido cada fin de semana porque la capital rojiblanca. Hoy el aficionado de Pumas está molesto con Efraín Juárez. Hoy seguir peluceando la grandeza de Pumas porque ustedes la interpretan, perdón, se me hace una mala brújula, no somos Álvaro Morales, compañeros. O sea, los Pumas es un equipo entero, un equipo grande. Y por eso yo decía, es fortísimo lo que está diciendo Nacho del tema de Saracho. Es muy fuerte lo que dice de cómo ha sido este teje y maneje de los últimos meses de Pumas. Es dolorosísimo. Pero también, Nacho, no podemos negar que también es porque esta debacle también de Pumas se debe a que hoy no está ni de cerca el tema prioritario deportivo para la UNAM. Es que no existe. Juegan a ser ricos, no tener un proyecto. Chivas, ya sé que no está para campeón y está muy lejos de ser campeón o siquiera candidato, porque hay equipos mucho mejores. Pero es el único camino que tiene Chivas, es el que está poniendo, y mete al hijo del Negro Sandoval, y mete a la pulga, a la hormiga González, y aparece ahí Richard Ledesma. Eso es lo que eso, para que en 2 o 3 años que cuajen, algunos se tendrán que ir, porque van a tener ofertas del extranjero, pero es el camino que tiene Chivas, no tiene otro, por lo menos están en el camino. No es el que quisieran sus aficionados porque después se van a desilusionar cuando vean que no pueden competir ni con Toluca, ni contra América, ni contra Cruz Azul, más que por un milagro. Pero Pumas es un desastre. Pumas, si revisa la alineación y ves que Benevento es tu canterano importante, dices, Dios mío, porque Rubalcaba ya fue, ya regresó. O sea, no puede ser que Pumas esté como está, aunque funcione Macías, aunque funcione Alan Medina. ¿Dónde está ese proyecto? ¿A qué está jugando Pumas? Están empeñados con lo que le sacaron a Cruz Azul con el Toro Fernández, pues yo creo que ya se lo acabaron en contrataciones así. ¿Hacia dónde va Pumas? ¿Qué es donde van a trabajar? Cuando volteas a ver los que tienen y ves a Pablo Monroy, o sea, no es de que sean malos, pero antes todos los equipos tenían 1 o 2 canteranos de Pumas. Hoy en Pumas hay canteranos de todos lados. Eso es vergonzoso. Imagínate la ironía del caso. Pumas tiene un canterano de Chivas que fue descarte de Chivas como delantero. Y Chivas tiene un canterano de Chivas que está funcionando como el mejor juvenil ofensivo que hay hoy en Liga. O sea, sí, y si ves, Alan Medina es un canterano del Toluca. Sí, y si mira, a los que busques, es una vergüenza eso. Hoy solamente porque el ángulo terminó pasando para el tema de Pumas, pero el que sigas denostando el tema de Guadalajara es, acuérdate que el Piojo está lesionado, el Guti está lesionado,
Guadalajara cuando tenga completo no es por un milagro el que pueda ganarle a Toluca, porque no lo es un milagro, porque a Toluca también lo eliminó apenas hace un año con la diferencia era Paiva y UK y era el turco Mohamed, pero se eliminó una liguilla, Nacho, con todo y Alexis no Vega. No tiene para competir. Entonces, tú sacas tus funciones y para ti Chivas juega hasta la Champions y le gana al Barcelona. Este discurso no te lo compro. No es eso. Vamos a hablar, si vas a hablar serio, vas a hablar de verdad serio, no con el corazón, no con tu pasión. Entonces dirás, tienes que entender que no compiten las Chivas. Yo le voy a las Chivas, pero no saco los pompones como tú, no pueden competir. De 20 partidos van a ganar uno, a esos importantes. Enrique, Chivas no es candidato. No, es que no sean doble caras, no quieren aventar, otra vez ya quieren agarrarse para que vean. O sea, yo no sé en verdad por qué tanto ardor contra el proyecto de Guadalajara, Nacho. Si Milito. ¿De qué hablas de ardor? Milito. Enrique, Milito lo puede llegar a meter incluso en quinto lugar de la tabla general, cuarto. Milito puede llegar a ser campeón de la CONCACAF y de la Liga y de todo lo que quieras, pues por eso compiten, ¿no? Pero, a ver, pero no es por un la cabeza fría, pon la cabeza no fría. Por eso, con cabeza de no fría. Contestar con la venda del no es un milagro. Los ojos. ¿Tú crees de verdad que hoy Chivas es claro, candidato por encima? Escúchame. ¿Crees que Chivas es candidato por encima de Toluca, del América, de Cruz Azul? No es candidato, pero no sería un milagro. Pues es lo que está diciendo Nacho. Sí, sería un milagro, sería asombroso. Es un milagro, y no es por cierto. Eso sí. Y no es cierto. Estoy utilizando la palabra que es muy extremista, pero sí se asemeja a un milagro. Hoy Chivas no está. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Pero ya, o sea, pero insisto, o sea, entiendo. O sea, todo lo de Pumas es porque hoy el foco es otro, Pero Nacho no pierde ninguna oportunidad para decirle, y los pone en la misma canasta, y no están en la misma canasta. A ver, uno es 9 y otro es 10. Si no es porque el Guadalajara tiene una nómina que está diseñada para así competir por el título. Que hay 20,000 gestiones paralelas que a lo mejor no te da, es diferente. Pero eso no significa que el Guadalajara no pueda competir, Nacho. Ya le ganó a la América y no le ganó por milagro. No le ganó por milagro. Y ya los ha eliminado recientemente. Porque solamente ganaría porque hay milagros en la vida y puede aparecer. Nacho, pero solamente un milagro. Un milagro. Y milagrote grandotote. Milagrote inmenso haría campeón a Chivas o competir por el título. Y pues existen los milagros, pero solamente es eso. Todo lo que tú quieras vender, de que sí, a lo mejor en 2, 3 años, cuando algunos chicos de estos cuajen, podrán suceder. No vaya a ser campeón todo el tiempo. Mira, a lo mejor estamos hablando de la Liga MX, no del fútbol español. Por eso. No estamos hablando del Real Madrid-Barcelona, que si es campeón el Sevilla del Pelado Almeida, eso sí es un mendigo milagro. Y mira que eso sí. Lugar, y mira que eso sí, pero acá no. Pero acá no. O sea, ya sí, pero aquí no. Allá no es exagerado. Aquí sí es exagerado. Del Palomar, en donde han controlado esa narrativa durante tantos años. Sácate esa espina, te está haciendo mucho daño. Poderoso, tan equiparable que solo el Madrid, y que los pongan en la Champions, porque ahí están las editoriales de Charlie, nos demos cuenta que entonces que esto es un milagro, y no es un milagro, es fútbol mexicano, es Liga MX. Y en la Liga MX, en los últimos 10 años, hay 10 campeones distintos. Y si vuelves a cortar de 10 años y te vas a los otros 20, y en ese lapso de 10 años, también encuentras a otros 10 clubes mexicanos diferentes que han sido campeones. Porque eso es el fútbol mexicano democratizado. Democratizado. Dejemos de inventar, por Dios. Estás tratando de justificar lo injustificable. El Leicester City llegó a ser campeón de la Premier. Eso es un milagro. Los milagros existen. Campeón, el Puebla, es un milagro. Pero el fútbol mexicano, hay una paridad de nóminas, de proyectos. ¿Cuántos puntos le saca Tigres que sí puede ser campeón a Chivas? ¿Cuántos, Charlie? ¿Cuántos? ¿10? ¿12 puntos para que me vengan a hablar de un milagro? Por Dios. Por Dios. Vamos al pulso de la liga. El pulso de la Liga MX. Habla Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, sobre la detención de Omar N. En el que la hace la paga. El que la hace la paga. Independientemente, y de verdad es algo que yo lamento muchísimo, es algo que
que nos duele, primero como aficionados al fútbol, como aficionado de Chivas. Conozco a Omar, lo conozco desde hace algunos años, pero nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves. Quien la hace tiene que pagar, independientemente de quién sea. Nosotros en Jalisco estamos demostrando que se imparte justicia, a diferencia de lo que sucede en otros estados de la República, donde prefieren proteger a algunas otras personalidades. En Jalisco no se hace eso. En Jalisco, si alguien comete un delito y más, si es... El pulso de la Liga MX. Escuchamos a Pablo Lemos, el gobernador del estado de Jalisco. El fin de semana, el sábado para amanecer domingo, la Fiscalía de Jalisco había detenido a Omar N., el máximo goleador del Guadalajara histórico, y empieza a generarse la información. El periódico Reforma terminó publicando que es un tema por acoso sexual a una niña desde los 11 años. El momento en el que le pidió a la madre las pruebas con videos, tienen los videos, y pues por eso fue detenido Omar Bravo y empieza el caso. Un tema delicado, un tema duro, un tema que en verdad no importa sea quien sea, de la figura que sea, que esto pues ojalá que se pueda llegar a pegar, como acabamos de escuchar, insisto, al gobernador de Jalisco, al marco legal, ¿no? No por ser la figura pública, esto tiene que esclarecerse, que ojalá no tengan estos beneficios que a veces suelen tener estas personas del poder, estas personas mediáticas, públicas, y que se pueda hacer justicia del tema, ¿no? Es delicadísimo, insisto, y solamente de leer hasta el momento en lo que va la historia es abiertamente abominable, ¿no? Primero, yo creo que es un tema en donde es tan abominable porque hablas de una menor de edad, pero hay que dar la presunción de inocencia. Esto, si bien comenzó en el 2011, es una chica, hasta donde me quedé, es una chica de 17 años, que eso no le quita el delito, y si es culpable tendrá que refundirse en la cárcel Omar Bravo. Pero es un tema muy similar a lo que vivió el Cabrito Arellano. Similar, no igual. En los últimos años, en ese recuento, con menores de edad, han aparecido jugadores de América, jugadores de Chivas, está Dieter Villalpando, está el mismo Brian Rodríguez, al que le sacaron 2 chicas, tuvieron que confesar que casi no se van a la cárcel porque le querían sacar 2 millones de pesos por no acusarlo de abuso sexual. En fin, ha habido muchas cosas, lo que le pasó a Oribe Peralta. En fin, yo creo que aquí, claro que si lo tomas así, sabes que es una menor de edad, pues sí, le tiene que ir a la cárcel o cosas peores, Omar, y tendría que pagarlo de la peor manera. Pero hay que dar el tiempo a que se comprueben los hechos. ¿Por qué? Pues porque sí es gravísimo por lo que están acusando a Omar Bravo. El viernes. Esto que dices, Nacho, con todas las razones, la presunción de inocencia, totalmente de acuerdo. Lo que tampoco podemos negar en un sistema como el mexicano es que estos casos, como tú lo has dicho, han pasado en cantidad de futbolistas. De todos los colores, pero también hemos visto que en otros sistemas victimizar, o sea, a mujeres que han inventado hechos para meter o para sacar dinero. No sé, no tengo. Este caso es abominable en todas luces. No puedes ni justificar a otro, ni justificar, ni darle la razón a otro hasta que se pruebe. Todos los delitos se tienen que probar, como en la justicia mexicana de todos los tiempos. A veces gana el que tiene más dinero, el que tiene más influencia, lamentablemente. Pero también ha habido casos en Estados Unidos. Hubo un caso muy sonado donde condenaron a un tipo de la NFL por 15 años y se arrepintió después de 15 años de la acusación de violación. La chica se arrepintió porque estaba resentida con él. Pues simplemente el caso de Trevor Bauer, del pitcher que acaba de venir a Diablos, que también fue acusado
y después las pruebas salen del mismo teléfono de la chica pues que Y ha habían pasado aceptado de que las había dos una, cosas. y así le cortó la carrera en Grandes Ligas, por eso tuvo que dar vueltas por Asia, vino a México, fue campeón con los Diablos y al final terminó siendo inocente de una acusación gravísima en el mismo sentido. Sí, a este lo acusaron, lo sentenciaron a 20 años y después de 14 años se arrepintió la chica y dijo, sí, ¿sabes qué? Perdón. ¿Cómo le devuelves? O sea, hay que esperar, porque es tan delicado, es tan abominable. Si es culpable, que lo refundan el bote, y si tiene que estar 20 años o 40 toda su vida, estaría yo feliz, pero hay que esperar. Ha habido de todo en la viña del Señor. O sea, Dos temas que habría que acotar en este caso. Uno es que hay una supuesta prueba del hecho, ¿no? Entonces ahí, pues eso tendría que ser parte de los argumentos para poder decidir, ¿no? Que la justicia decida. Y la otra es que la defensa... El próximo viernes hay la audiencia de vinculación a proceso. Correcto. Si esta prueba es la suficientemente importante y contundente, bueno, pues entonces en este caso se le vinculará a proceso, iniciará el preso con prisión preventiva oficiosa, como ya es el caso. Si no, podrá seguir el caso en libertad, que lo veo muy complicado porque ya se politizó, es una chica, como están los tiempos, va a ser muy complicado que pueda Omar Bravo y su defensa evitar que siga todo este proceso que no será rápido en libertad. A mí lo que me da muchísima pues expectativa es saber cómo va a reaccionar el rebaño, cómo va a reaccionar el club, ¿no? En caso de que lo encuentren culpable, pues al final de cuentas es un histórico del equipo, ¿no? Saber si en el museo que hay ahí en el Akron mantienen la playera, ¿no? Si toman alguna postura, porque pues no es cualquier cosa, insisto, en caso de que sea sentenciado, de que sea hallado culpable. Mira, es que como está la sociedad tan putrefacta, encuentras de todo. ¿Has oído hablar o has visto cómo se han documentado los casos de las extorsionadoras en el metro de la Ciudad de México? Sí. O sea, por eso hay que tomarlo de verdad. Claro que estoy en contra, o sea, alguien que hace, si le comprueban eso, tendría que pagarlo, y si le cortan los Willy estaría a favor, pero tienes que comprobarlo, porque ha habido de los dos casos, no porque sean mujeres, siempre dicen la verdad y nunca tienen intereses, nada más los hombres somos los malditos. Sí, hay mujeres malditas y hombres muy malditos, o sea, hay de todo en la viña del Señor, hay que esperar. Se han llegado muchos comentarios, compañeros, de todo lo que se ha platicado. Si quieren, le damos salida, porque al rato no digan, no está leyendo nada, quién sabe qué. Y saludos, fantasma. Sigue dando doctorado deportivo a tus alumnos, dice Carlos Morales. Dice, o como Félix Salgado Macedonio. Dice el Minotauro, dice, no está el doctor Castillo, porque de seguro fue a que le bordaran una playera con el hashtag fuera Efra, pero entonces ahí enseñarnos con todos los vendehumos sudamericanos o comentaristas de TV. No, ahorita se va a enlazar, Luis, para hablar del América y del Toluca también. Dice, Omar Bravo le faltó afiliarse al cártel de Morena como el jorobado de Tepito y sale ileso. Dice José Luis Solano, veas, mejor llévale cigarros a Bravo, eso le pasa por no haber jugado en las opilotas, ahí defienden delincuentes. ¿Ustedes sabían que Omar N., porque no podemos mencionar el apellido, le iba a Pumas cuando era chavo? Era aficionado de Pumas. Sí, tiene sus fotos con sus playeras. ¿Sabes cuándo vi a Omar la última vez? Lo vi en la despedida de Chuy Corona. Apenas. Estuvo presente en el Cholos, en el jugador la semana pasada. Cholos, porque es un gran amigo o compadre incluso de Chuy Corona. Y entonces de repente ves cómo están las cosas. Bueno, te hace tanto escándalo. No, mira, no te vayas tan lejos. ¿De qué está acusado o de qué estuvo acusado Cuauhtémoc Blanco? Por su amigo, ¿no? Por su amigo y todo. Igual. O sea, ¿de qué está acusado Cuauhtémoc Blanco? Es gravísimo y además es exjugador, exícono y está hablando de su media hermana. Nacho. No lo detuvieron. Porque tiene fuero. Tengo que estamos hablando de cosas
de verdad muy complicada. O sea, de verdad muy, muy complicada. A muchos que los han acusado de esto no han pasado por la cárcel y Omar se ve que no pudo pasar ese famoso filtro. Pero bueno, señor productor, como dice Carlos Ponce de León, ponga todos los mensajes, porque llegaron muchos también del debate que tuvimos de la grandeza de Pumas, del milagro, según mis compañeros. ¿Cuál debate? Si nos mandaste callar, ¿no? Nos cerraste todos, el micrófono. por favor, en lo que vamos a una pausa. Debates de ida y vuelta. Eso fue un monólogo. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves por Unánimo Deportes. Las selecciones clasificadas al Mundial Sub-20 de Chile tendrán este lunes una jornada de descanso antes de disputar los octavos de final. Del martes al jueves en Valparaíso se definirán a los mejores 8 del certamen. En Asia continúa la acción del Masters 1000 de Shanghái. Este lunes se completan los 16avos de final con duelos que incluyen a Alexander Zverev, Alex de Minaur y Daniil Medvedev. En la NFL, el venezolano Andy Borregales protagonizó una jornada histórica. Conectó un gol de campo de 52 yardas a solo 20 segundos del final. Selló la victoria para los New England Patriots 23-20 sobre los Buffalo Bills. La semana 5 concluirá este lunes con el duelo entre Chiefs y Jaguars. En el Diamante, los Blue Jays de Toronto quedaron a un triunfo de conquistar la serie divisional de la Liga Americana tras vencer de nueva cuenta a los Yankees. Vladimir Guerrero Jr. disparó un Grand Slam. Dalton Varsho conectó 2 cuadrangulares y el novato Trey Yesavage firmó una brillante actuación monticular para guiar el triunfo canadiense. Suscríbete al canal de YouTube de Unánimo Deportes. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Habla Andrés Jardine, director técnico Club América. Es muy importante. En este momento creo que está entendiendo bien la llegada de Maximan. Le dio una competencia interna importante que tal vez hacía tiempo que no tenía, tal vez desde la salida de Julián y Cabecita, que fue un momento para él que era duro de jugar porque había mucha competencia en esta función. Pueden en algún momento jugar juntos, creo que sí, pero el fútbol es un juego de atacar bien, de defender bien y sin duda que los dos para jugar juntos van a tener que dar pasos a frente en defensa, ¿no? Son dos jugadores que su punto más fuerte no es lo defensivo y siento que la presencia de Gucci viene equilibrando mucho el equipo, un rol muy importante de una lectura de dónde tiene que defenderse, línea de 4, línea de 5, jugador que consigue participar de ataque y defensa con la misma intensidad, tiene siempre los mejores números, ¿no?, físicos de los partidos, entonces hay que también reconocer este tipo de jugador que te equilibra el equipo. Y Brian, muy importante mantenerse entrenando, mantenerse en este nivel que vimos, porque como hablé, nunca sabemos quién va a estar en momentos decisivos, depende de una serie de circunstancias, pero estando bien, las chances de los jugadores de estar en momentos decisivos son mucho mayores y siento que Brian va por un muy buen camino. Habla Antonio Mohamed, director técnico Club Toluca. Sabemos que es muy importante al tener rivales tan parejos en una liguilla, tener la ventaja del empate es una ventaja de por sí, así que nosotros intentaremos mantener ese lugar. No va a ser fácil, pero bueno, ahora ya no tenemos más trajín de otros partidos, ¿no? Así que solamente los chicos que van a la selección, nos quedan 5 partidos, de los cuales 3 en casa, así que intentaremos sacar la mayor cantidad de puntos. Nosotros tenemos muchas variantes, tenemos jugadores en un gran nivel, tenemos ya tiempo trabajando, entonces Nacho acaba de llegar, seguramente va a mejorar este equipo. Este equipo tiene grandes jugadores, pero bueno, un saludo a mi amigo Berizzo que no pudo encontrar la vuelta. Habla Domenech Torrent, director técnico Club Rayados. Con el resultado no nos quedamos conformes, yo creo que sobre todo en la segunda parte hemos tenido varias acciones que podíamos decantar el partido
y tenemos que aprender. Ya nos pasó en algún otro partido que cuando marcamos un gol los próximos 5 o 10 no se juega. Cuando digo no se juega, pues agarrando el balón, haciendo faltas tácticas, ralentizando un poco el juego, nos han vuelto a empatar a los 2 minutos, ¿no? Pero con el juego me quedo conforme, en el sentido que, bueno, ha pasado lo que habíamos dicho. Por la banda derecha ellos llegan y centran, y por la banda izquierda te dobla Vega y te centra. Los 2 goles han venido así. No es fácil jugar en este campo, todo el mundo lo sabe, y además Tijuana está muy fuerte en casa. Ellos lo que hacen lo hacen muy bien. El pulso de la Liga MX. Qué gusto saludarles, compañeros, amigos del show de la Octava Sports. Aquí estamos ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está siendo remodelado, que se prepara para ser uno de los aeropuertos más importantes de este mundial. Sigue en remodelación. Pero bien, Toluca está encaminado a ser un equipo de época. Nos queda claro que hoy es el equipo máximo al campeonato, que tiene al mejor futbolista mexicano de la liga, que se llama Alexis Vega, que tiene al mejor futbolista extranjero de origen portugués, Paulinho. No hay discusión. Y en la mañana, cuando me encontré la columna de nuestro compañero Carlos Ponce de León, que ya viene su cumpleaños, por cierto, le anticipamos, nació el mismo día que se fundó el América, solo le falta al América. Carlos, no manipulemos la información. El Toluca ha doblegado en 2 finales al América de época que tanto dices, que tanto pregonas. 2 finales, una de Liga y el campeón de campeones. El Toluca ya venció al América. Entonces, dejemos de vanagloriarlo del América. Es un gran equipo, pero hoy es el momento del Toluca. Hoy el Toluca es el candidato 1 para ser bicampeón. Y ahí seguramente, Carlos, se te caerá la historia cuando Toluca logre el pentacampeonato de tu América. Pero bueno, me dio mucho coraje cuando solo le falta vencer al América. ¿Y qué pasó en el verano pasado? En fin. Bueno, toda la cobertura nosotros por extrañas circunstancias llegamos con anticipación a la cobertura de la Selección Nacional de México, y aquí estaremos. Un abrazo, pásela bien. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Deporte Express. Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Llegó el momento de platicar acerca de lo que está pasando en el pugilismo y desafortunadamente, pues no son buenas noticias. Hay que hablar de 2 acciones que mancharon el boxeo mexicano este fin de semana, que fueron lamentables, reprobables y vergonzosas completamente. Primero, lo que sucedió en Tijuana, donde tuvimos el enfrentamiento entre Ángel Tashiro Fierro y Abraham el Bombi Cordero. Una pelea que estaba haciendo un buen tiro entre Tashiro y el Bombi, cuando de repente en el round 3 Tashiro Fierro perdió completamente la cabeza, se volvió loco el boxeador mexicano, agrediendo incluso con una patada al Bombi Cordero. Se estaba realizando esta pelea, se estaba calentando por los buenos golpes de jab que le estaba metiendo el Bombi Cordero. De repente los dos hacen clinch, se abrazan los 2 pugilistas, por ahí chocaron un poco las cabezas y es ahí donde aparece el referee para separarlos porque estaban abrazándose. Se calentó demasiado Tashiro Fierro, estaba intercambio de insultos, palabras con el Bombi Cordero. De repente, mientras el referee los estaba separando, Tashiro Fierro perdió los estribos completamente y primero, en su afán de golpear a su rival, terminó pegándole al referee y posteriormente se fue con todo hacia el Bombi Cordero, que intentó, por supuesto, defenderse. Son los boxeadores, empezaron a pelear de nueva cuenta, pero de repente pierde la cabeza completamente Tashiro Fierro y le suelta una patada a las partes nobles de su rival. Una situación que desató la locura completamente. Las esquinas se subieron al ring de boxeo. Por supuesto que este enfrentamiento tuvo que detenerse. Una situación
que fue en automático descalificación para Tashiro Fierro. Los jueces terminaron por descalificar rotundamente al boxeador mexicano porque es una acción que no se puede dar. Esto es boxeo, no son artes marciales mixtas. Perdió la cabeza completamente Ángel Tashiro Fierro. Su entrenador, quien es Robert Durán, un gran entrenador en el boxeo, estaba consciente del tremendo error que había hecho su pugilista. Él estaba diciendo, ya bájate, deja de estar haciendo eso. Estaba consciente Robert García de la equivocación de su pugilista. Intentó bajarlo del ring, no se quería bajar. Tashiro Fierro, a final de cuentas, fue descalificado. Por ahí en redes sociales mencionan, es que también el Bombi Cordero exageró demasiado, se tiró cuando no le habían pegado demasiado. No importa si le pegaron o no demasiado. A final de cuentas, sí le metieron una patada tremenda en las partes nobles, pero eso no importa. La acción de Tashiro Fierro de soltar una patada arriba de un ring de boxeo es una lamentable y vergonzosa situación. Se está acabando la carrera de Tashiro Fierro, que nos regaló hace unos meses una gran pelea con Isaac el Pitbull Cruz. Después se pactó la segunda, que se iba a realizar en julio de este 2025, pero el Tashiro Fierro desde ahí mostró su poco profesionalismo, no dio el peso, ese enfrentamiento se canceló, le tuvieron que buscar un reemplazo de último minuto al Pitbull Cruz, y lo había dicho el boxeador mexicano oriundo de la Ciudad de México, el Pitbull Cruz, que Tashiro Fierro no era un profesional. Y a final de cuenta, pues con esto se vuelve a confirmar ya dos eventos lamentables, insisto, en apenas pocos meses, cuando no dio el peso contra Isaac el Pitbull Cruz y ahora que da esta patada arriba del ring en el enfrentamiento allá en Tijuana. Así que lamentable lo que sucedió. Ya hay que enfocarnos ahora en lo que sucedió en Francia, donde también estaba teniendo participación un boxeador mexicano, el yucateco Pablo Peraza, quien estaba haciendo su debut allá en el viejo continente. Era la primera pelea que tenía fuera del país. El Rojo Peraza cayó por decisión unánime ante el francés Bakary Diallo, incluso con polémica, porque por ahí muchos vimos ganar al boxeador mexicano, pero el resultado queda fuera de la conversación completamente, porque su esquina hizo también una acción completamente reprobable. Mientras estaban realizando los rounds, a la esquina del boxeador mexicano se le olvidó la toalla. Y al momento de limpiar la esquina, al momento de limpiar la lona, ¿saben con qué lo hicieron? Con la bandera mexicana, esa bandera mexicana que precisamente el Rojo Peraza había llevado para llevar en sus puños, para la que utilizó en su presentación. Una acción completamente reprobable que no fue del boxeador yucateco, pero que sí lo involucra porque fue algo de su esquina, una acción completamente vergonzosa de su esquina, limpiar la lona con la bandera mexicana. Incluso en el audio que hay en redes sociales, en el video que hay en redes sociales de esta situación, se escucha como de fondo alguien dice, no hagas eso, porque sí es una situación lamentable. ¿A quién se le ocurre limpiar la lona, hacer eso con la bandera mexicana? La verdad es que una situación completamente nefasta por parte de la esquina de este boxeador que estaba haciendo su debut allá en el viejo continente y desafortunadamente perdió la pelea, pero el resultado fue lo de menos porque muchos están hablando de la reprobable situación que hizo su esquina. Pero bueno, ya estaremos platicando acerca de lo que suceda con estos dos pugilistas. Fue un fin de semana pues lamentable y vergonzoso para el boxeo mexicano. Les informó Jesús May. Hasta la próxima. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Vuelta rápida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del show de La Octava Sports? Aquí vamos. No se preocupen que yo no voy manejando, voy concentrado en lo que estoy, pero tenemos que hablar de lo que pasó en Singapur con el campeonato de constructores de McLaren. Sí, logra el bicampeonato, no lo hacía desde principios de la década de los 90, pero es un bicampeonato pecho frío. Es un bicampeonato que deja mucho que desear porque lo que pasó con Piastri, que así como el Lotso, algo se rompió en el Lotso, algo se rompió en Piastri este fin de semana. Ya no está contento por lo que hizo Norris en la largada y me parece que va a haber consecuencias. Cuando lo estaba felicitando Zach Brown en el Team Radio, lo desconectó al final, llegó tarde a la celebración, no está contento y lo merece, les digo por algo, porque está haciendo muy pecho frío el equipo de McLaren y si no determina quién apoyar, son 22 puntos de diferencia entre Norris a Piastri en las últimas 6 carreras. Verstappen puede darles un susto y eso es lo peor, así que ojalá lo vean de esa manera. Ya platicaremos de más cositas porque ojito la bronca que hay con Hamilton Alonso, compañeros, excompañeros en McLaren, por ahí del 2006-2007, ya se dijeron cositas
y de eso vamos a platicar después. Por lo pronto, así llegamos al final del show de la octava. Hasta la próxima. Ya abrí DRS. Adiós. Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Audio Centro.